Buenos días y bienvenidos a este último repaso que toca ya del libro 2 PS John Hangugo, que es el nivel en el que estoy. En este vídeo vamos a abarcar las unidades 10, 11 y 12, pero tenéis todas las demás en mi canal de YouTube y si no también por aquí os dejo los links. Quería contaros que como siempre vamos a empezar con un poco de repaso de vocabulario, ya que al inicio de cada unidad tenemos una temática en la que se desarrolla esa unidad y luego también 2 gramáticas por cada unidad, así que vamos a repasarlas todas y por último siempre hay un texto en el que vamos a practicar todo esto junto. También deciros que yo complemento mi aprendizaje con ejercicios que hay en un libro que es específicamente de gramáticas de cada unidad y luego, por supuesto, también siempre escucho podcasts de YouTube o veo vídeos en coreano o también pues veo series en Netflix o en la plataforma que sea. También para el vocabulario me ayudo de una app que se llama Flashka, que ya os la mostré en detalle en los primeros vídeos de esta serie. Y bueno, como particularidad en este examen también tengo parte oral, así que al final de este vídeo vamos a estar preparando un poco lo que vamos a decir, ya que tengo unas pautas que me ha dado la profe y bueno, me lo quiero preparar lo mejor posible. Así que nada, ¿me acompañáis? Hoy comenzamos el repaso de la unidad 10 y en el título pone 산악 자전거는 조금 위험한 편이에요, lo cual significa que hacer bici de montaña suele ser o tiende a ser un poco peligroso. Esta es una de las expresiones que vamos a aprender en esta unidad y también vamos a hablar de todas las cosas que sin falta queremos probar. Así que comenzamos. Vamos a comenzar repasando el vocabulario de esta unidad que va de experiencias especiales, 특별한 경험. Tenemos a su vez 4 verbos que podemos utilizar con estos ejemplos. El primero es 체험하다, que significa tener una experiencia en primera persona. 촌동놀이, son juegos tradicionales. 방송국, una emisión de radiodifusión. El siguiente verbo significa visitar y se dice 방문하다. Para, por ejemplo, 다른 나라, otros países, 유명한 장소, un lugar famoso. El tercer verbo es 찾아가다, significa ir en busca de, por ejemplo, 맛집, un restaurante, o 예쁜 카페, un café bonito. Y el último verbo es moeda, que significa reunir o coleccionar, y en el ejemplo nos pone 여러 나라의 돈종, que son monedas de varios países, o 좋아하는 만화책, mi cómic favorito. En esta unidad tenemos un extra de vocabulario asociado con estas experiencias, así que vamos a aprenderlas también. 해외 여행을 하다, viajar al extranjero. 산악 자전거를 타다, montar en bici de montaña. 악기를 만들다, construir un instrumento musical. 전통춤을 배우다, aprender danza tradicional. 전통 요리를 배우다, aprender cocina tradicional. 연기를 배우다, aprender actuación. 새벽 운동을 시작하다, comenzar a hacer ejercicio temprano por la mañana. 나만의 책을 만들다, crear mi propio libro. Vamos con la primera gramática de esta unidad, que es 는, 은, 편이다, dependiendo si la usamos con un verbo o con un adjetivo. Se usa para expresar que algo tiende a ser de cierta manera, ser más bien, tirando a, suele ser, bastante. En el ejemplo dice, 저는 커피를 자주 마시는 편이에요. Tiendo a beber café a menudo o suelo beber café a menudo. También podemos decir 성격이 좋은 편이에요. Tiendo a tener buen carácter. En el libro además nos ponen el ejemplo 저는 키가 작은 편이에요. Soy más bien bajo o tirando abajo. Y también destacar que esta estructura se suele usar siempre en presente y nunca en futuro. La segunda gramática que vamos a repasar en esta unidad es que se usa para expresar el propósito o el resultado deseado de la siguiente acción y lo podemos combinar, por ejemplo, con 치않다, con 을 수 있다. Vamos a ver ejemplos en concreto de esto. 피곤하지 않게 일찍 자요. Para no estar cansado, me voy a dormir temprano. O, por ejemplo, 한국어를 잘 할 수 있게 매일 공부해요. Para hablar bien coreano, estudio todos los días. En el libro además tenemos este ejemplo que dice 집에 가져가게 포장해 주세요.
Lo que estaríamos diciendo es, por favor, póngalo para llevar, pero literalmente sería empaquételo para que pueda llevármelo a casa. Por último, vamos a repasar las gramáticas aprendidas y el vocabulario con un poco de lectura. Vamos allá. 재민 씨, 뭘 보고 있어요? 재민, ¿qué estás viendo? 산악 자전거를 알아보고 있어요. Estoy averiguando sobre la bici de montaña. 옛날부터 꼭 타보고 싶었어요. Desde hace tiempo, sin falta, quería probarlo. 그거 위험하지 않아요? ¿No es peligroso eso? 조금 위험한 편이에요. Suele ser peligroso. 하지만 전에 들면 못할 것 같았어요. Sin embargo, más tarde creo que no podré hacerlo. 다치지 않게 조심하세요. Para que no te hagas daño, cuídate, por favor. 네, 저녁기 전에 이번호는 꼭 해려보고요. Sí, antes de que sea más tarde, sin falta lo probaré. Hoy toca repaso de la unidad 11 y en el título pone 처음에는 모르는 게 많아서 답답해서. Esto significa, al principio habían muchas cosas que no sabía, por eso me sentía frustrado. Vamos a aprender a decir cómo nos sentimos y también comparar cosas del pasado con el presente. Vamos allá. Vamos a aprender el vocabulario de esta unidad que se centra en el cambio o transformación que se dice byonghwa. Comenzamos. 답답하다 es sentirse frustrado. 부족하다, ser insuficiente, sentirse insuficiente. 부끄럽다, sentir vergüenza. 실수하다, cometer un error, equivocarse. También tenemos palabras como byonghada, que es el verbo cambiar, transformarse. 알아듣다, que es entender lo que dice una persona. 잘하다, que es hacer bien algo. Y por último, 익숙해지다, que es acostumbrarse o volverse familiar con algo. Lo primero que vamos a repasar en esta unidad es el uso del banmal, que es cuando hablamos de manera informal. Esto hay que aclarar que solamente podemos usarlo con personas cercanas o personas menores o familia muy cercana. Y bueno, aparte de que hay algunos cambios a la manera de decir yo, sí, no, también el acabado de las frases es diferente. Normalmente acabamos con yo y a rasgos generales se le quitaría. De ahí que acabe en a o en o. También, por ejemplo, si queremos pasarlo al futuro, en vez de ulkoyeyo, sería ulkoya. Hay muchos ejemplos, así que vamos a ver el del libro que dice lo siguiente. En el primero tenemos 어제 뭐 했어? 집에서 쉬었어요. Como podéis ver, hay un profesor y un alumno. Por lo tanto, el profesor le habla en banmal, en informal al alumno, pero el alumno tiene que contestarle de manera formal. De ahí que acabe con yo. En el siguiente ejemplo vemos que son dos compañeros de clase y ella dice 어제 뭐 했어? 집에서 쉬었어. En este caso, como son de la misma edad y compañeros, no hace falta que utilice el lenguaje formal. Lo segundo que vamos a repasar en esta unidad es el uso de las partículas enen, esonen. Sirven para enfatizar o contrastar lugares o momentos. Por ejemplo, enen se usa para tiempo o estado, mientras que esonen la usamos cuando ocurre una acción. Veamos los ejemplos. 여름에는 너무 더워요. En verano, en concreto, en especial en verano, hace mucho calor. 한국에서는 김치를 많이 먹었어요. Comí mucho kimchi cuando estaba en Corea, especialmente en Corea. También tenemos algunos ejemplos en el libro, por ejemplo, 밖에는 사람이 많네요, haciendo hincapié en que hay mucha gente fuera mientras que dentro está vacío. O por ejemplo, 여기에서는 사진을 찍으면 안 돼요. Aquí, en concreto, no se pueden hacer fotos. Seguramente en otro sitio sí que se pueda. Para terminar el repaso de esta unidad vamos a practicar la lectura y algunas de las palabras que hemos aprendido y sobre todo esta va a ser en banmal, que es en informal. En el título dice 나의 변화, que es mi cambio o mi transformación. Vamos allá. 재민아, 요즘 회사 생활은 어때? Y le dice, 재민, últimamente las cosas de la oficina, ¿cómo van? 처음보다 많이 좋아졌어.
넌 한국어 배우는 거 어때? Dice, comparado al principio, mejoró muchísimo. ¿Y tú, tu coreano, cómo va? 나도 처음에는 모르는 게 많아서 답답해서 실수도 많이 하고. Yo también al principio había muchas cosas que no sabía, por eso estaba frustrado. Ahora también cometo errores. 그랬구나. 학교에서도 한국어를 배워? Ya veo. ¿En la escuela también aprendes coreano? 아니, 학교에서는 안 배우고 세종학당에서만 배워. No, no aprendo en la escuela. Aprendo en el Instituto Sejong. 와, 그런데 한국어를 작년보다 아주 잘하는 것 같다. 와, 그런데 한국어를 작년보다 아주 잘하는 것 같다. Wow, sin embargo, en comparación con el año pasado, creo que lo haces muy bien. ¿그래? 고마워. ¿En serio? Gracias. Buenos días. Bueno, ya hemos llegado a la unidad 12, que es la última de este libro. Vamos a repasarla y en el título dice 난 너처럼 카페를 하고 싶어, que significa yo como tú o al igual que tú quiero dedicarme a tener una cafetería. Así que vamos allá. Como siempre vamos a comenzar por el vocabulario nuevo de esta unidad. En este caso van a ser como un listado de deseos o aspiraciones. Hueman Sahan. Comenzamos. 유학하다 significa estudiar en el extranjero. 재학원에 직착하다, hacer un máster, un doctorado, ir a la escuela de posgrado. 취직하다, conseguir empleo, trabajo. 가게를 열다, 카페를 열다, abrir una tienda, una cafetería. 혼자 세계 여행을 하다, viajar sola por el mundo. 인터넷 소설을 쓰다, escribir una novela por internet. 외국어를 잘하다, ser bueno en idiomas extranjeros. 취미를 만들다, tener un hobby o crear un hobby. Lo primero que vamos a repasar en esta unidad es el uso de 처럼. En español sería como, igual que, al estilo de. Se combina con un sustantivo para indicar que es similar o igual al sustantivo que le precede. En el ejemplo dice, 안나 씨가 한국 사람처럼 말해요. Ana habla como una persona coreana. O también tenemos el ejemplo del libro. 어떻게 살고 싶어요? ¿Cómo te gustaría vivir? 새처럼 자유롭게 살고 싶어요. Quiero vivir libremente como un pájaro. O en el segundo ejemplo que dice 친구는 어떤 사람이에요? Tu amigo, como, ¿qué tipo de persona es? 제 친구는 천사처럼 착해요. Mi amigo es tan amable como un ángel. La siguiente gramática que vamos a repasar es el uso de que, dueda. En español sería llegar a, acabar, terminar. Es cuando combinamos un verbo para indicar que una situación o estado ha cambiado por una causa externa, es decir, que no es intencionada. En el ejemplo dice, 한국에 가게 됐어요. Acabé o terminé yendo a Corea. También vemos que en el libro hay otro ejemplo que dice, 1년 전 한국어를 몰랐어요. Hace un año no sabía coreano. 1년 후 한국어를 잘하게 됐어요. Después de un año terminé o acabé hablando bien coreano. Por último, y como hacemos siempre, vamos a acabar con la unidad 12 leyendo el texto, en donde vamos a practicar parte del vocabulario y las gramáticas aprendidas. Vamos allá. Kevin, ¿no pero 하고 싶은 거 있어? Kevin, a partir de ahora tienes algo que quieras hacer? 글쎄, 혼자 세계 여행을 하고 싶어. 넌? Claro, quiero hacer un viaje solo alrededor del mundo. ¿Y tú? 너처럼 카페를 하고 싶어. ¿No 어떻게 카페를 열게 됐어? Dice, sí, al igual que tú, me gustaría abrir una cafetería. ¿Cómo es que acabaste abriendo una cafetería? 커피를 너무 좋아해서 하게 됐어. Dice, me gustaba mucho el café, por eso acabé haciéndolo. 앞으로도 계속 할 거야? A partir de ahora también seguirás haciéndolo. 세상에서 가장 맛있는 커피를 만드는 사람이 되고 싶어. Sí, quiero ser la persona que haga el café más rico del mundo. Do you want to help me with my 말하기 시험? Okay, you have to ask me why I started learning Korean. 왜 한국어
배우고 됐어요. 한국 드라마를 좋아해서 배워됐어요. 그리고 2년 후에 한국에 살고 싶어요. And then I need to say like my name, my job, my family, my personality. So, 궁금해. 무슨 성격이 있어요? When someone talks a lot, how do you say that? 말을 많다. 이렇게? 네, 저는 말을 많아요. If you had to introduce yourself, how would you say your name? Yeah, in an exam. In my case, I think I'm gonna say 저는 Gabriela Aragogeyo because it's my teacher and we never used 입니다. So I'm gonna use that. And then I think I'm gonna say 지금은 유튜버예요. How do you say content creator in Korean? Like similar way? And then I have to say my hobbies. 저는 카페 가기 좋아해요. 진짜로. What else can I say? I can say music. 음악 듣기도 좋아해요. 제가 좋아하는 K-pop group BTS예요. I will say like that. So how was today? Después de apuntar unas cuantas ideas de lo que quería decir, escribí un texto en mis notas del móvil y luego eso lo paso al ChatGPT para revisar si está bien la gramática y esto es lo que me ha dicho ChatGPT. Como podéis ver, me pone que está muy bien escrito, que se entiende perfectamente y que el coreano suena bastante natural en muchas partes. Yo creo que esto se debe a que estoy acostumbrada a hacer esos diarios en coreano y muchas de las expresiones ya me las sé, así que estoy muy contenta porque sí, realmente era un texto, como podéis ver, bastante largo. Y bueno, obviamente me ha hecho unas correcciones, habían algunas palabras que las puse directamente en español. Aquí me pone lo de la corrección de la pregunta 102 del libro, que también tengo que ponerlo en el oral. Y luego la parte que me faltaba traducir, que realmente me lo ha hecho mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Aquí están algunos de los errores principales que yo he cometido, así que ahora me los voy a mirar. También hay muchas cosas que me dice, bueno, esto es mucho más natural de lo que yo había puesto. Y bueno, me dice, tu nivel es bastante bueno para escribir un texto tan largo, se nota que ya puedes expresar ideas complejas y hablar de tu vida con naturalidad. Así que ahora vamos a pasarlo en limpio y lo voy a practicar. Vamos a leer el texto final que me ha dado ChatGPT. Básicamente en este examen teníamos que decir, hacer una presentación de nosotros mismos, nuestro nombre, nuestro trabajo, nuestra familia, un poco de nuestra apariencia o personalidad, los hobbies que tenemos. También explicar por qué aprendemos coreano, cómo es que hemos acabado aprendiendo, dónde, cuándo, de qué manera. También un poco hablar de nuestra rutina, lo que solemos hacer en el día a día o lo que hicimos ayer o lo que vamos a hacer mañana. Y luego, por último, en el libro habían unas preguntas y teníamos que elegir una opción y luego defenderla. Así que vamos allá. 안녕하세요. 저는 가브리엘라라고 해요. 이탈리아 사람이에요. 스페인에서 20년 동안 살았어요. 스페인에 오기 전에 호주에서도 살았어요. Básicamente estoy diciendo mi nombre, que soy de nacionalidad italiana, que he vivido en España 20 años y que antes de vivir en España también viví en Australia. Ahora pasamos a la parte donde hablo de mi empleo y personalidad. 몇 년 동안 회사에서 일했지만 지금은 콘텐츠 크리에이터예요. 매주 SNS에 여러 영상을 올려요. 성격은 좋지만 조금 급한 병이에요. 그리고 활발하고 말이 많아요. Básicamente digo que durante muchos años trabajé en una empresa, pero que ahora soy creadora de contenido y que todas las semanas subo vídeos a las redes sociales, que mi personalidad es buena, pero también suelo ser una persona impaciente y también estoy diciendo que soy como muy animada, enérgica y que hablo mucho. Seguimos con la parte en la que hablo de mi familia. En este caso digo 저는 엄마예요. 딸과 아이들이 같이 살고 있어요. 제 아이들은 한국 음식을 정말 좋아해서 보통 집에서 한국 음식을 만들어요. 제가 좋아하는 한국 음식은 닭갈비예요. 한국에 갔을 때 많이 먹었어요. 정말 맛있었어요. 사실 요리하는 것이 제 취미예요. 새로운 음식을 먹어보는 것을 좋아해요. En este caso estoy diciendo que yo soy madre, que vivo junto a mi hijo y mi hija juntos y que a ellos les gusta la comida coreana, por eso normalmente en casa la preparo. También digo que mi plato favorito es el dak galbi y que cuando fui a Corea me lo comí bastante, que me gusta mucho, está muy rico y que realmente lo que es la cocina es uno de mis hobbies y que me gusta probar platos nuevos.
Seguimos con otro de mis hobbies en el cual digo, 그리고 한국 드라마를 좋아해서 한국어를 배우게 됐어요. 5년 후에는 한국에서 살고 싶어서 한국 사람처럼 한국어를 잘하고 싶어요. 그래서 주말마다 한국 수업을 들어요. 정말 좋아요. En este caso estoy explicando un poco también por qué estudio coreano, diciendo que también me gusta ver los K-dramas y que por eso acabé estudiando coreano y que en 5 años mi objetivo es vivir en Corea, por eso quiero hablar como una persona coreana. Como podéis ver, estoy introduciendo todas las gramáticas que hemos aprendido en esta segunda mitad del curso, lo de que, yuida, lo de chorom y muchas de esas expresiones. Seguimos con lo que suele ser mi rutina de diario, en la cual digo 주로 매일 일찍 일어나서 유튜브를 보면서 아침을 먹어요. 먹은 후에는 보통 한국어를 공부해요. 가끔 친구와 도서관에 가서 같이 공부해요. Básicamente digo que normalmente me despierto temprano por la mañana y mientras veo vídeos de YouTube desayuno. Después de eso suelo estudiar coreano y que hay días en los que quedo con una amiga para ir a la biblioteca a estudiar juntas. Seguimos con la rutina en la que digo 점심에는 건강한 음식을 만들어요. 어렸을 때는 날씬했는데 지금은 조금 tonton해졌어요. 그래서 요즘에는 자기 전에 공원에서 음악을 들으면서 산책해요. 제가 좋아하는 K-pop grup은 BTS예요. BTS 노래는 정말 좋아요. Aquí estoy enlazando mi rutina de diario con algo del pasado y cómo cambió, que era otra de las cosas que nos pidió la profe. Entonces digo que al mediodía suelo prepararme algo sano para comer, ya que cuando era joven estaba más en forma, pero ahora estoy un poco rellenita. Por eso también normalmente antes de dormir voy al parque y mientras escucho música doy un paseo. Aquí enlazo también con la idea de que mi grupo favorito de K-pop es BTS y aprovecho para decir que las canciones de BTS realmente son buenas. Por último digo, 그리고 매주 친구와 만나서 커피를 마시면서 이야기를 많이 해요. 그 시간을 저에게 아주 특별한 시간이에요. Aquí quería usarlo de 저에게, que es como para mí. En este caso digo que también una vez a la semana o cada semana quedo con alguna amiga y mientras tomamos café hablamos bastante y que ese tiempo para mí es un tiempo o un momento especial. Por último, tenemos un ejercicio que aparece en el libro en el cual hay dos situaciones y tenemos que elegir la que más nos gusta. En el primer caso, nos dan la opción de comer nuestra comida favorita gratis durante un año o ir de cena con nuestra estrella de K-pop favorito. En la segunda tenemos la opción de vivir un amor maravilloso o ganar 1.000 millones de wones. Y esto es lo que yo contesté. En el primer ejemplo, elegiría la cena con mi cantante favorito de K-pop y lo diría así. 제가 좋아하는 가수 스타와 저녁 식사하고 싶어요. 저는 요리하는 것이 할 수 있어서 제가 좋아하는 음식을 매일 요리할 수 있어요. Que significa que me gustaría tener la cena con mi cantante favorito y que debido a que soy buena cocinando, puedo hacerme mi comida favorita todos los días. En la segunda opción elegí los 1.000 millones de wones y lo digo así. 10억 원을 받으면 매일 1년 동안 제가 좋아하는 음식을 먹을 수도 있어요. 그리고 여행을 자주 하면 그 여행에서 특별한 사람 한 명을 만날 수도 있고 멋진 사랑을 할 수도 있어요. 그래서 그거 선택했어요. Estoy diciendo que si recibiese 1.000 millones de wones durante un año, además podría comer mi comida favorita, que era en el ejemplo anterior, y que también si viajo a menudo en uno de esos viajes puedo conocer a alguien especial y tener un amor maravilloso y que por eso elegí eso. Y con esto acabamos el repaso de este libro.